Josefina Balken vivía en el Uruguay hasta el año 1972, en que tuve obligatoriamente que emigrar para trabajar en Europa y mantener a mis hijos, cosa que hice con mi profesión y seguí. Y me llevé, por supuesto, los cuadros de Gurvich que había comprado en mi tierna juventud, a partir de los 20 años. Mientras la comida así se quemaba un poco y después a ver qué más le decía. Ay, que claro, y después Totó se había asustado porque Gurvich había comenzado a emitir sonidos guturales y había llamado a los vecinos alarmadas, pero resulta que era que Gurvich estaba tratando de hablar hebreo. Cuando me encuentro con los muchachos del taller, empleamos una especie de lenguaje especial que usan entre ellos, y que yo siempre oía y prestaba atención. Él tenía también muy buenas conversaciones con Horacio Torres. Horacio era muy inteligente y entonces él tenía su inteligencia natural, pero tenía otra cosa que Horacio no tenía en abundancia, y era la imaginación judaica oriental. Esa cosa oriental, esa como abigarramiento. Tú habrás visto en los esmaltes persas, en las pinturas persas, en los telares, en las alfombras, en ese abigarramiento de cosas. Gurvich empezaba a dibujar una cosa natural y eso de repente salían ideas, surgían ideas, y ahí surgía una serie de cosas. Y mientras yo cocinaba, él hacía 5 cuadros en serie. Cuando me decía, vieja, me gritaba, ven, y no dejaba entrar a nadie, se encerraba solo en el taller. Cuando me decía, vení, o me iba a buscar, yo hacía así, quedaba anonadada, porque yo mal estaba haciendo un plato de comida para la familia y él se había mandado 5 cuadros. Y todo ese judaísmo que él tenía de Lituania, de ese Montevideo de los años 30 y 40 y 50 también, sumado a las experiencias del movimiento escáutico Hashomer Hatzair, al que pertenecía su hermana, a la tradición ortodoxa judía de su madre, Haye, se conjugan en el suelo israelí. Un país nuevo, creado en 1948, el primer país judío, el primer Estado hebreo después de tantos años, décadas, miles de diáspora, de estar dando vuelta por el mundo, el orgullo de pertenencia a ese linaje, a esa tradición, a esa historia, hacen que, evidentemente, en forma consciente o inconsciente, ese mundo judío empiece a reverberar, a entrar en su temática. Y ya en los cuadros constructivos que hacen en la década del 50, después de ir a Israel, o en los cuadros naturalistas, o en los apuntes, empiezan a aparecer la estrella de David, el candelabro de 7 brazos, que es la menorá, típicamente hebreo, el candelabro de Hanukkah, que es la fiesta de los macabeos, que tiene 9 velas, y una cantidad de símbolos más, como las tablas de la ley, la entrega de Moisés de las tablas de la ley, una mano que sale de la esfera celeste y parece tocar la otra mano, que sería la del hombre, que alude a la creación. Y todo eso él lo sitúa en el mundo del kibutz. Transforma el kibutz en un cosmos donde une todo: las experiencias de Lituania, las experiencias del judaísmo, las experiencias de Israel, las experiencias del propio kibutz, que es una comuna muy especial, donde hay una religión al trabajo. Una religión socialista, digamos, marxista, porque la Hashomer Hatzair era marxista y existe todavía, y los kibutzim marxistas todavía existen, hay pocos, pero existen, y allí él plasma en diversas etapas, porque va 3 veces a Israel, en el 55, después en el 65,
y después en el 69. 3 veces se queda un año y se embebe nuevamente de esa cultura, que es una cultura nueva y vieja, porque es miles de años de tradición que se rescatan a través de la arqueología, a través de un nuevo idioma que también es viejo, porque es el hebreo nuevo, pero basado en el hebreo bíblico. Las tradiciones de las nuevas maneras de hacer las fiestas, pero también basadas en las antiguas tradiciones. Mucha secularización de esas fiestas, porque él no era religioso. Los judíos podemos ser judíos sin ser religiosos. El judaísmo no es solo una religión. La religión es una parte solo del judaísmo y se puede inclusive dejar de lado. Es una pertenencia al judaísmo, es una identidad, es un deseo de ser, un deseo de pertenecer a la historia. Le decía que lo imaginaba pastando las ovejas, muy comprometido con el nuevo oficio que le habían asignado en el kibutz, ¿no? Con mucha responsabilidad y utilizando esa flauta de madera que él sabía tocar muy bien, ¿no? Y suponía, yo imaginaba, que los bichos, las ovejas, habían captado su personalidad, ¿no? Y que entonces lo seguían hasta su casa, por más que él no quisiera, y que entraban a su casa, así como perico, y estaban acostadas las ovejas en la cama y en la cocina, utilizando absolutamente todo el espacio. Y bueno, y Gurvich y Totó compartiendo, ¿no? Con ellas todo ese caos bíblico. ¿Sí? Él tenía un método, era un individuo metódico, ordenado para su trabajo y sus ideas. Por eso yo te digo que se distingue claramente cuando él está en Israel, cuando él está en el mundo que generó todo ese mundo de la Biblia. Él eligió ser pastor de ovejas porque es la historia misma del pueblo de Israel. Abraham era un pastor, vagó por el desierto con las ovejas. Claro. Entonces él eligió ser pastor de ovejas para poderse ganar la vida en el kibutz y no tenerle que deber al kibutz nada. Él pintaba mediodía y mediodía salía con las ovejas a hacerlas pastar. Y le encantaba porque iba con su mochila y ahí en la mochila llevaba las libretitas y lápices y plumines y cosas. Entonces cuando las ovejas se ponían, hacía un calor tremendo y se arremolinaban, hacían como una especie de ruedas, dándose sombra unas a las otras. Entonces él las dibujaba. Yo creo que llegó a dibujarlas hasta en sueño, porque él las amaba, le gustaban las ovejas. Y después pensaba que Totó, mientras preparaba la comida, leía Éxodo. Después le decía lo del árabe, que entraba un árabe huyendo a la casa por los conflictos típicos de la zona, y que Gurvich, después de someterlo al árabe, lo obligaba a que le posara, y luego de terminado el retrato, se lo vendió al árabe, se lo vendía al árabe. Al cabo de la venta fue a comprar vino y
y celebraron con el árabe. Me acuerdo que yo, una de las actividades que tenía de trabajo en el kibutz era planchar pantalones en una máquina. Y era en el camino donde él salía al campo con las ovejas. Y yo ya de lejos lo sentía, porque él tocaba la flauta. Un amigo judío alemán, que también era pastor de ovejas, muy inteligente, un hombre, hoy debe ser más viejo que yo, le enseñó el oficio de ser pastor y le enseñó a tocar la flauta. Y yo le digo, pero si parece un poema de Garcilaso de la Vega. Para él, y tocar era otro mundo, él se creaba un mundo, a donde fuera. Bueno, y esa cosa que él hace, la hace con una fuerza y una verdad y una profundidad que no la tiene cuando le encargan la fiesta judía. Ajá. Porque lo sacó del trabajo que él estaba haciendo para hacer algo. Me acuerdo que hablaba con Horacio Torres y se quejaba. Y Horacio Torres le dice, mirá, Goldrich, no te olvides de que todos los pintores del Renacimiento pintaban sur commande, o pintaban para los reyes o pintaban para la iglesia. Él eso lo llevaba muy, muy dentro. Y me decía a veces que el hombre había nacido para la libertad y que sin libertad no había arte. Y entonces se sintió que lo estaban coaccionando. Y eso se ve. Ahora, los legos no llegan a distinguir. Yo te digo lo que yo sé, lo que yo sentí junto con él. Pero lo que es interesante de la carta es un poco el tipo de relacionamiento que había, ¿no? Muy jocoso, muy divertido, con siempre había un espacio de humor, si vos querés, muy, muy inocente, ¿no? Con Gurvitch, y bueno, era una persona que trabajaba la risa, ¿no? Seguro, ahí va. Hay obras que están hechas por el judaísmo realmente, que fueron las obras que le encargaron en Nueva York, que era un señor judío, muy rico, y quería que le hicieran las fiestas judías. Pero Gurvitch, él se sentía totalmente uruguayo. No tenía ni pizca de acento de nada, pero él hablaba yiddish con su madre. Y en la familia hablaban yiddish, pero nada más. De la puerta de afuera de la casa, español, y él se sentía un uruguayo más. Siempre lo sintió. Ahora, la muestra esa tiene varios temas judaicos, pero que fueron hechos anteriormente y en distintas épocas. O sea, él empezó
en Nueva York con los temas judíos a pintar? No, él siempre pintó cosas. Es lo que voy contando. Bueno, de él. Él de repente por ahí hacía alguna cosa, un dibujo, una témpera chiquita. Por ejemplo, él tiene fotografías de los abuelos y él los veía como rabinos. Le sería como modelo lo que veía y tenía unas cositas, unos dibujos de tinta y lápiz de color que era un rabino. Pero yo sé, por el retrato que tengo del viejo, que está por allá adentro secuestrado, porque no tiene nada que ver ya con nada de la familia. Él hacía esa cosita. Después, él hizo la pintura de Torres, hizo la pintura universal. Un buen día, después de la exposición del 67, él siguió pintando, haciendo cositas. Cuando terminó la exposición del 67, dijo, bueno, aquí corto con la pintura. Voy a hacer cerámica y voy a hacer escultura. Y empezó a hacer escultura. Empezó a hacer y a amontonar. La gente venía, le quería comprar nada, ni pintura ni nada. Lo que había hecho servía para mantenerse muy bien en el cerro, que no se gastaba nada en la casa. Entonces, él siguió eso. Pero en el año 69, por el mes de agosto, de así, recibe una carta de la hermana diciéndole que la madre tiene cáncer terminal. Y él, que tenía una cuestión muy especial con la madre, quedó muy anonadado. Entonces recuerdo que se encerró en el taller y empezó, yo lo sentía trajinar. No hay que confundirlo con la religión. Hay judíos religiosos y hay judíos ateos. Y hay judíos seculares. Yo no creo que él fuera ateo porque en la obra de él, a medida que pasan los años, cada vez aparecen más esferas celestes, más manos de creadores, más ojos divinos y más alusiones al Génesis y cada vez más temáticas religiosas. Tal vez vinculado a la relación que tenía con su madre. Inclusive el mural que pinta para el kibutz, pintó dos, pero uno que pintó para el kibutz, que era un kibutz socialista, marxista, que no festejaba en forma religiosa, ni creía en forma religiosa en el judaísmo, sino en forma secular, ese famoso mural que hoy está en Montevideo porque la familia lo adquirió y lo trajo a Montevideo, aunque estuvo añares, décadas en el kibutz. Ese mural, que hoy lo tenemos acá en Montevideo en el Museo Gurvich, tiene elementos seculares, elementos del trabajo y tiene elementos divinos. En la parte superior de ese mural dice Bereshit en hebreo, que quiere decir Génesis, y dice, y se hizo la luz, que quiere Veye Or, y está escrito en hebreo. Y cuando alguien escribe en hebreo, rescatando ese idioma que ahora se volvió el idioma de una nación nueva, y que era el idioma de la Biblia, aunque él no supiera mucho hebreo, está haciendo un homenaje a esa nueva nación, a ese nuevo idioma, que fue un idioma creado por Eliezer Ben Yehuda, adoptado y que ahora, bueno, ahora ni que hablarlo habla todo el mundo, pero en ese entonces fue todo un esfuerzo hablarlo. Y entonces en esta especie de mural hay un compendio de todo, del mundo del trabajo, del mundo de la religión, hay personajes de la Biblia como el rey Salomón, hay personajes del Génesis, la serpiente, el árbol de la vida, las 12 tribus. Hay mucha historia bíblica. Quiere decir que de alguna manera la Biblia también fue absorbida por él de una manera diferente, sobre todo el Génesis.
Porque en Israel todo esto que de pronto el judío en la diáspora lo va dejando, o se vuelve religioso y es muy religioso, o se vuelve secular y lo va dejando. Pero en Israel la Biblia es pan de todos los días. ¿Por qué? Porque es el pueblo del libro, por un lado, pero además, al saber hebreo, es común que los niños sepan los relatos de la Biblia, aunque no sea en forma religiosa. Para contarle el relato, o para aprender una moral, o para aprender ética, o para aprender historia, o para aprender literatura, se usa la Biblia. La Biblia es algo de todos los días, es parte común, la gente sabe lo que pasa en la Biblia, saben la Biblia. Él de repente hacía alguna alusión, pero muy vaga. Cuando recibe la noticia de la madre y se encierra a trabajar, hace en serie 5 que están allí, 5 o 7 témperas en homenaje a su madre. Es el homenaje interno de él a su mamá. Hay una que, y es de la que parte realmente el mundo, la vida, lo que cuenta la Biblia. Creó la luz, el Génesis. separó las aguas de las tierras, creó la luna, las estrellas, todo eso. Que seamos religiosos o no seamos religiosos, es un lindo mito, hermosísimo. Es un cuento de niños, pero maravilloso. Creas en la Biblia o no creas en la Biblia, es un hecho que la humanidad ha arrastrado desde sus primeros días en el concepto de dónde y cómo nació el hombre sobre la tierra. Gurvich era un individuo de una pieza, pintó y hablábamos mucho de pintura, de cultura, y era una persona que no pintaba y no hizo en ningún momento ninguna concesión, ni a lo comercial, ni tampoco con respecto al judaísmo. Él no era una cosa importante, eso formaba parte de su vida. O sea que nunca intentó comercializar. Él pintaba por esa necesidad interior y la pintura para él, en lo que yo sentí, era un acto espiritual, de búsqueda, sin respuesta, constante búsqueda. Que eso es para mí el aspecto espiritual del ser humano, es la búsqueda, no la respuesta. Y no iba buscando respuestas. Gurvich no era... A ver si puedo decirlo de una manera muy simple. La excepcionalidad de Gurvich era una excepcionalidad que en aquel contexto provenía de su normalidad, de su falta de excepcionalidad. Porque en ese aluvión de inmigrantes pobres que llegó a Montevideo un poco escapándose de las hambrunas y de la persecuta, ¿no?, europea, la característica personal de Gurvich era similar a la de cualquier otro vecino, más allá de la especialización, ¿no? Ahora su nombre rueda mucho y bueno, porque en su oficio él ha dejado, digamos, como una siembra indeleble, ¿no? Y está muy bien que así sea. Pero la forma de Gurvich, el tratamiento con el otro, la raíz social de Gurvich, es un niño que llega acá en el seno de una familia proletaria y pobre. El padre era peluquero, la madre era ama de casa, en fin, y vivían en un lugar pequeño, ¿no?, en el barrio sur. Era exactamente igual
a mi padre o a mi tío. La diferencia con Gurvich es que no era hincha de Rampla, por ejemplo, ¿no? Pero él venía a casa, por ejemplo, y charlaba con mi padre, y que era obrero, de temas así cotidianos, y se sentía muy bien en ese plano. No había ningún elemento retórico, ampuloso. Pero en Montevideo la población general, sobre todo la inmigración, ¿no? La matriz, tenía ese comportamiento absolutamente normal. Como un pibe que va a jugar al fútbol, pero al final era el Pepe Chafino, que, fue metalúrgico y el hermano era obrero y el padre también, pero después fue el mejor jugador del mundo durante un tiempo, sin saberlo. O sea que yo creo que Gurvich fue un tipo que nosotros ahora lo preservamos en nuestra memoria y lo interpretamos de muchísimas maneras. A mí no me gusta enfocarlo académicamente porque creo que hay gente que está más capacitada que yo para eso y no me interesa, por el tipo de relación que tuve con Gurvich, no me interesa esa línea, ¿no? Porque él tenía esa otra cosa social, amable, barrial, y una matriz de pobre en una buena, ¿no? Cuando la pobreza no significaba deterioro moral ni lumpenización del sujeto, ¿no?